Nuevamente muy buenas noches para todos los asistentes, estudiantes de el curso Bases de Datos Avanzado de este periodo 16.1 del 2022. ¿Me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ahí se alcanza a ver. Ok, muchas gracias por confirmar. Necesito ver la presentación. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio a la primera webconferencia del curso Bases de Datos Avanzados. Es un curso que está asociado a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y en esta noche pues, ya vamos a trabajar la fase 1 de planeación. Me presento, mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres, yo soy el director del curso de Bases de Datos Avanzadas y me encuentro en el CECAT de Sagún, en la zona Caribe. Antes de iniciar, pues quiero que de pronto contextualicemos el curso de bases de datos, en qué consiste este curso, cuál es su propósito, ¿verdad? Es un curso que, como ya lo mencioné, pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas, un curso metodológico de 3 créditos. ¿Por qué es un curso metodológico? Porque contiene un componente teórico y un componente práctico. Nosotros, a medida que vamos desarrollando cada una de las fases, vamos consultando los nuevos conocimientos, las nuevas temáticas para ustedes, unos nuevos conceptos, y esos conceptos, a medida que los vamos analizando, los vamos llevando a la práctica a través de unos ejercicios propuestos, en este caso, un proyecto que está propuesto desde la primera fase. El campo de formación es el campo disciplinar específico, porque el curso Base de Datos es específico del programa de Ingeniería de Sistemas, pertenece a la red curricular de Ingeniería de Software, y en este curso se maneja la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Eso significa que durante las diferentes etapas vamos a estar resolviendo o desarrollando un proyecto que se propone desde el principio, desde que iniciamos en esta fase. Entonces, les he hablado de fase, como es basado en proyecto, pues vamos a tener 5 fases. La fase de análisis, que es en la cual nos encontramos, la fase 2, que es diseño, la fase 3, que es implementación, la fase 4 ya es control, y finalmente la fase 5, reflexión, que es donde evaluamos y pues miramos qué hicimos bien y qué debemos mejorar. Asimismo, el propósito de este curso pues, es mejorar en el estudiante la capacidad de gestión en grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PL/SQL en bases de datos relacionales. Entonces, cuando hablamos de consultas SQL, pues como las siglas lo indican, son el lenguaje de consulta estructurado, y ese procedimiento, que son unos pequeños programas, o como la palabra lo dice, procedimientos, ¿verdad?, aplicados a través de esas consultas. Todo esto en bases de datos relacionales. ¿Por qué les hablo de bases de datos relacionales? Porque existen bases de datos que no son relacionales. Entonces nosotros aquí en este curso vamos a trabajar bases de datos relacionales. Bien. Este curso no está suelto. Este curso se articula con el propósito de formación del programa en cuanto a la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de la seguridad de la información con relación al almacenamiento y procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y estándares del sector. Entonces, todo esto está articulado para que el estudiante logre alcanzar este propósito. Y para eso,
pues lógicamente se han definido 3 unidades. La unidad 1, que vamos a trabajar todo lo que es el lenguaje de consulta estructurado SQL, y ahí vamos a ver todo lo que es la definición de este lenguaje, vamos a ver también qué es el DDL, vamos a trabajar el lenguaje de manipulación de datos o el DML, ¿verdad? Vamos a hacer consultas, vamos a hacer funciones, y luego en la unidad 2 vamos a ver todo lo que es el lenguaje de procedimientos o PLSQL, como bien lo conocemos. Cabe resaltar que cuando hablamos de PLSQL lo asociamos a Oracle, ¿sí? Porque acá el curso está orientado a que trabajemos con ese motor de base de datos que se llama Oracle, y vamos a estar haciendo unos ejercicios a través de esas herramientas. Algunos dirán, profe, pero yo sé manejar MySQL, yo sé manejar PHP-MyAdmin, yo sé manejar Progress, yo sé manejar qué sé yo, SQL Plus. No, vamos a trabajar Oracle en este caso. Vamos a trabajar con Apex, que es en línea. Vamos a trabajar también Oracle Developer, y pues lo vamos a trabajar también de manera en la nube y de manera local. O sea, vamos a ver las diferentes formas en que cómo podemos trabajar con estas bases de datos o estos motores de bases de datos. Para eso, pues, en cuanto a la unidad 2, vamos a tratar todo lo que son disparadores o activadores. Hay diferentes autores, pues, que lo llaman con diferentes nombres, que en inglés se traducen triggers, ¿verdad? Vamos a trabajar cursores y vamos a trabajar todo lo que son los procedimientos almacenados o los procedures, que también en su pues, traducción en inglés. En la tercera unidad, pues ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con la seguridad de las bases de datos. Aquí vamos a ver las estructuras de almacenamiento, administración de usuarios, gestión de esquemas y de objetos. Entonces, con esto que hemos planteado, pues pretendemos que el estudiante alcance los siguientes resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje? Bueno, crear consultas y funciones en bases de datos relacionadas a través del lenguaje SQL. O sea, haciendo uso de ese lenguaje, ustedes deben de crear consultas y funciones. También desarrollar activadores y procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificación en el lenguaje PLSQL. ¿Sí? Y finalmente, administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos. Esos 3 aspectos son los que debemos alcanzar y lograr durante el desarrollo de este curso. Bien, es importante que reconozcan que está la agenda del curso. Aquí pues ya ustedes son estudiantes antiguos, la mayoría creo, y pues conocen ya la agenda, saben que está dividida en 3 momentos: el momento inicial, el momento intermedio y el momento final, ¿sí? Que cada uno de estos momentos pues tienen unas unidades y unas fases asociadas. Por ejemplo, la fase inicial, el momento inicial tiene asociada la fase 1, que es planeación. Esta es una fase individual que tiene un peso evaluativo de 25 puntos. Se habilitó el 7 de febrero y va hasta el 20 de febrero. O sea, ya estamos a 5 días de que se cierre esta actividad. Igualmente, el momento intermedio tiene, digamos, las 3 unidades para desarrollar y tiene 3 fases: la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de control. Estas 3 son colaborativas. La primera tiene un peso de 120, la fase 3 también tiene 120, la fase 4 control tiene 110 puntos. Esto es importante que lo tengan en cuenta para que ustedes también traten de alcanzar la máxima nota en el desarrollo de esta actividad. Y pues recomendarles que en la fase final, aunque ya tengan un puntaje aprobatorio, recuerden la importancia de que ustedes como estudiantes logren unas notas excelentes, y por el tema de alta calidad que tiene la universidad ahorita es muy importante que ustedes como estudiantes pues logren alcanzar las notas más altas. Entonces tenemos la fase 5, aquí vamos a elaborar un artículo científico y es colaborativo y tiene un peso de 125 puntos.
este artículo se hace pues con todo lo desarrollado en las fases anteriores. Los entornos que ustedes conocen, los entornos virtuales de aprendizaje, pues son los 3 que tenemos en el curso. En el entorno inicial van a ver todo el tema de la agenda que ya les mostré y deben de estar pendientes al foro de noticias. Ahí voy a estar colocando noticias de interés, programando las web conferencias también. En el entorno de aprendizaje es importante que ustedes revisen las guías de actividades, participar en el foro, eso es fundamental. El que no participe en el foro, en la rúbrica de evaluación, hay un aspecto dedicado o hay un punto que se refiere a la participación en el foro. Comentar los aportes de los compañeros, esto también es súper fundamental que ustedes lo hagan. Cada aporte que haga un compañero, mínimo ustedes deben de hacer un comentario, pero eso no es un comentario de decir, compañero, sí, todo muy bien, me parece muy bien, no, un comentario que sea significativo, ¿sí? Argumentado, porque eso ayuda a que el conocimiento sea de mayor comprensión, ¿sí? Cuando usted escribe, usted logra comprender mejor. Entonces, consolidar el trabajo en la plantilla propuesta. Cada unidad de este curso le he realizado o les he anexado una plantilla que es para facilitarles la presentación del trabajo de ustedes, ¿sí? La idea es que ustedes utilicen esa plantilla para entregar el trabajo. Si usted no utiliza la plantilla, pues ahí se le descuentan algunos puntos. Y finalmente, en el entorno de evaluación, usted debe hacer entrega de su trabajo final. Recuerden que esta primera fase es individual. Vamos a tener así un breve recorrido de qué debemos hacer y luego pues ya entramos en detalle. Lo primero que ustedes deben de hacer es leer la guía de actividades de la fase 1. O sea, si ustedes no leen la guía, no saben qué van a hacer. Segundo, analizar el proyecto que se les propone, ¿sí? Porque hay un proyecto propuesto en esa guía. Tercero, identificar las entidades. Si ya ustedes leen ese proyecto, van a saber que hay que identificar unas entidades que les piden en la guía y luego que identifiquen esas entidades deben de describir los atributos y las restricciones que conllevan esas entidades. Asimismo, deben continuar realizando la matriz de relaciones que surge de todas esas entidades que ustedes han identificado. Luego, cuando ya identifican la matriz de relaciones, hacen la descripción de las relaciones. Es diferente a la matriz de relaciones. Continuando con la participación en el foro, con sus aportes, a medida que ustedes vayan desarrollando, van a ir haciendo aportes para que se vea la trazabilidad de lo que ustedes están haciendo. Consolidar el trabajo en la plantilla indicada y finalmente entregar el trabajo en el entorno de evaluación. Bien, ¿qué se va a evaluar? Bien, ¿qué se va a evaluar? Primero, que el primer criterio tiene 5 puntos, es si usted elabora el documento en el formato solicitado. O sea, ¿cuál es el formato solicitado? La plantilla que les he propuesto, siguiendo las reglas de ortografía, redacción y normas APA. Tengan en cuenta eso. Ese tiene 5 puntos. Segundo criterio de evaluación, las evidencias. Si usted evidencia el análisis de requerimientos de la base de datos relacional. ¿Qué significa ese análisis? Que usted identificó las entidades, estableció todas aquellas relaciones que se requieren para que elaborar la base de datos que continuará en la parte de la fase 2 de diseño. Pero aquí solamente estamos haciendo todo lo que es la parte de análisis de requerimientos. Y finalmente, si usted analizó esos requerimientos del proyecto, identificando entidades, atributos, matrices de relaciones con sus descripciones. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Muy bien. Bueno, el acompañamiento docente, quiero que pues, conozcan los medios oficiales para la comunicación sincrónica y asincrónica. Actualmente estamos trabajando una franja de atención en línea, pues no se las he publicado, pero yo estoy activo en el chat
más Sky. Bueno, ya por indicaciones de la universidad, vamos a ir trasladando todas las comunicaciones por Sky a las cuentas de Meet, perdón, sí, de Teams, que es el que estamos utilizando hoy. Vamos a utilizar Teams, ya esa es la cuenta institucional oficial que tenemos para la comunicación con los estudiantes. Ya Sky no es tan institucional, pues la tenemos por tradición, pero ya tenemos que ir trasladándonos a estas nuevas herramientas. Vamos a tener una web conferencia por cada una de las fases, que hoy iniciamos con la primera fase de planeación. Vamos a tener también franjas de atención. Vamos a realizar algunos talleres con expertos. Aquí normalmente yo invito personas que trabajan, por ejemplo, con Oracle o con grandes empresas de bases de datos, para que ellos nos cuenten su experiencia y nos aporten sobre las temáticas que estamos trabajando. En la parte sincrónica, pues debemos utilizar los foros de discusión que tenemos por cada una de las fases, la mensajería interna y sobre todo el correo institucional. Acostúmbrese siempre a utilizar estos medios que son los oficiales para la comunicación y el acompañamiento docente. Bueno, chicos, no sé si preguntas hasta el momento, hasta aquí, que tienen preguntas, por favor pueden levantar la mano o pueden hablar, o hacer uso del micrófono. Les voy a compartir aquí la asistencia. Para que la vayan diligenciando. Ya pueden hacer diligenciar la asistencia. Me confirman por favor si en el chat ya la pueden ver. ¿Por qué tanto silencio? ¿No me están escuchando? Sí, ahí la estamos escuchando, pero no, aún no la puedo ver. No, dice que el chat está solo disponible para miembros del equipo, no permite. Chicos, entonces les recomiendo hacerse miembros de este chat, de este equipo, porque para aquí es donde nos vamos a estar comunicando. Se los voy a colocar entonces en el Skype para que lo logren utilizar. Si no, pues aquí en este chat les va a quedar. Bueno, no, yo se las envío después porque aquí no lo les cae en este momento, en el modo presentación no me lo deja ver. Bien. Entonces, por favor, si tienen preguntas hasta el momento, la pueden hacer, si no, pues continuamos. No, tutor, pues buenas noches. Tenía una pregunta, pero ya con respecto al desarrollo, pero creo que para allá va. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, ¿sí? Tenemos que tener claro algunos conceptos antes de iniciar, ¿sí? Ahorita yo les voy a hacer estos conceptos y ustedes pues más adelante vamos a desarrollar pues lo que tenemos que hacer en la actividad, pero quiero que primero tengamos claro qué es una entidad, ¿sí? Bueno, antes de eso pues yo quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Para ver qué entienden ustedes por entidad. ¿Alguien, algún voluntario? O si no, pues podemos llamar a Daniela. Daniela sí nos estará escuchando. Si no, pues le damos la palabra a Sergio. Hola Sergio, ¿estás por ahí? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí te escuchamos, Sergio. Nos gustaría pues saber qué concepto tienes de qué es una entidad en una base de datos. Una entidad, yo pienso, creo que es la parte de como una persona o como un objeto. Es como la entidad. Una persona o un objeto.
Ok. Es todo lo que puede tener atributos. Es todo lo que puede tener atributos. Danos un ejemplo. Por ejemplo, pues en el proyecto que estamos viendo sería, digamos, los administradores, los estudiantes, un periodo, una escuela. Dame los atributos de estudiantes. Un estudiante tiene un nombre, tiene una edad, tiene unos cursos. Esos serían pues como algunos de los atributos con los que los podemos relacionar. Muy bien. Diana Vélez, ¿de dónde nos acompañas? Dos Quebradas, Risaralda. Ok, Diana, muchas gracias. A ver, Jesús, ¿estás de acuerdo con Diana? Jesús Buenas González. noches, tutor. Sí, exactamente, pues como lo definía la compañera, una entidad es aquella que tiene ciertas funciones o puede cumplir ciertos parámetros que se pueden anclar a sus atributos. Como en su momento le decía ahorita, no solamente el estudiante, sino también el docente. El docente se puede definir sobre la materia que dicta, sobre la organización a la cual pertenece y sobre los cursos a los cuales le dicta su capacitación. Muy bien. Ok, entonces creo que Jesús, ¿de dónde nos acompañan? Por favor, vamos a saber de dónde están cada uno de ustedes. De la sede facultativa, Ok, hace buen frío por allá, me imagino, ¿no? bastante la verdad. Ok, entonces, sí, los conceptos que han dicho muy acertados. Entonces, así como lo definen, pues, varios autores, una entidad es una cosa, un objeto del mundo real, o sea, algo real, ¿sí? Que existe. Y también puede ser un concepto abstracto. Miren que tenemos una amplia gama de lo que puede ser una entidad. Y este es distinguible pues, de todos los demás objetos. Entonces, ya cuando hablamos, miren, una palabra muy clave aquí, objetos, ¿verdad? Entonces, una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que lo caracterizan y lo diferencian de los otros objetos, lo que ustedes decían ahorita. ¿Ya? Entonces, que también es importante tener claro aquí que un objeto, ¿verdad? Es una unidad dentro de un programa de computadora, para que vayamos conociendo eso, que consta de un estado y de un comportamiento, o sea, tiene un estado y a la vez también tiene un comportamiento, que a su vez consta respectivamente de datos almacenados. Esos conceptos son importantes que nosotros los vayamos teniendo muy claro para cuando más adelante nos digan, bueno, ¿qué es una entidad? Ya uno en su mente o en su memoria o en su disco duro, como lo quieran llamar, ya ustedes conozcan cómo definir una entidad. Y los ejemplos, los que ustedes acabaron de dar. Persona, pues una persona tiene nombre, ¿verdad? Tiene apellido, tiene, qué sé yo, un sexo, una dirección, un teléfono, bueno, en fin, tiene muchos atributos. Animales, pues la entidad animales puede tener el tipo de animal, el color de, sí, si es cuadrúpedo, si es eh, ave, bueno, en fin, los animales pueden tener una serie de características que los diferencian. Casas, pues una casa puede tener el color de la pintura, el modelo, las ventanas, bueno, todas esas características que lo caracterizan. Autos, igual, los atributos que pueden caracterizar a esos autos. Si es de 2 llantas, si es de 4, perdón, sí, hay unos que ya vienen de 3 llantas, de 4 llantas, el color, el modelo, el chasis, todas las características particulares de esos autos. Entonces, esos son ejemplos que nos dan para identificar qué es una entidad, ¿verdad? Si a mí me dicen que Mariano Romero es una entidad, ¿quién me dice si es una entidad o no es una entidad? Chicos, Sí puede ser una entidad. Mariano Romero es una entidad.
Podría ser una entidad. No es que Atributos sea, de sino una que podría entidad. ser. Serían los atributos de una entidad que podría ser persona. Aplicando al concepto que acabamos de ver, serían atributos de una entidad, ¿verdad? Porque hablamos que la entidad abarca, digamos, a las personas, y Mariano en este caso sería una persona que tiene sus atributos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en cada uno de estos ejemplos anteriores, miren que corresponde a una entidad, dado que son objetos del mundo real, ¿sí? Claramente distinguibles. ¿Sí? O sea, nosotros podemos distinguir una persona, podemos distinguir animales, podemos distinguir casas, podemos distinguir autos. Y pues más adelante también podemos extraer las propiedades de de estas entidades. Ahorita, si ustedes pueden ver el ejemplo que está en la parte derecha inferior, pues ahorita lo vamos a ver más detenidamente, ¿sí? Bien. Miren que aquí les coloqué un ejemplo de una entidad que no es tan, digamos, tan tangible o así tan tangible como lo es una persona o como lo es un animal. Por ejemplo, una inscripción, ¿sí? Digamos, yo tengo en mi base de datos, digamos, una base de datos de matrículas y ahí hay un primer paso que se llama inscripción, ¿verdad? Entonces, esa entidad no es tan tangible como las anteriores, pero sí tiene unas características que la diferencian, por ejemplo, qué sé yo, de registros o de boletines o de el propio proceso de matrícula, ¿verdad? Porque primero se hace una inscripción y luego se hace una matrícula. Entonces, inscripción viene siendo una entidad que tiene unas características que la diferencian, pues, de otras entidades. Bien, claro el concepto de entidades con los ejemplos hasta el momento, o hay alguna persona que todavía le queda alguna duda. Chicos, aprovechen ahorita que vamos avanzando. Bien, entonces pasamos a los atributos. Entonces, esos atributos son esas características que hemos hablado, ¿verdad? Que son particulares para cada entidad, ¿sí? Entonces, se definen como las características o las propiedades de esa entidad. Cada uno de los elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. O sea, no vamos a duplicar información porque cuando hay información duplicada, pues hay duplicidad de la información y lo que se busca con una base de datos es que no haya duplicidad de la información dentro de una tabla o de una entidad. En este caso, todavía no estamos hablando de tablas, sino de entidades, ¿verdad? Entonces, tomando la entidad persona, que es la que tenemos aquí como ejemplo, miren cuáles son los atributos y cuáles son los valores de esos atributos, ¿sí? Entonces, la entidad se llama persona. Persona tiene unos atributos que son identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y censo. Esos son los atributos de la entidad persona. Ahora, pero esos atributos, ¿verdad? Tienen unos valores, ¿sí? En este caso, los valores, el número de identificación de Sandra, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como ejemplo, ¿verdad? Para identificación, el valor para el atributo nombre Sandra, en este caso, para apellido es Toro, ¿verdad? Para la fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1984, y para el censo es femenino. Entonces, cada atributo tiene valores, ¿verdad? Tiene valores. Ahora, toda entidad debe tener un atributo único, o sea, ese que no se repite, ¿sí? Que no se repite su valor en ninguna instancia. Ese recibe el nombre
de atributo único o atributo principal, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que esos atributos únicos o atributos principales se convierten en llaves primarias y pues ya empiezan a aparecer llaves foráneas, pero eso para hacer otro tipo de relaciones. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, vamos a ver qué opinan ustedes de qué es una relación. A ver, ¿quién me dice qué es una relación en bases de datos? Vamos Es la con... forma en la cual se comunican los atributos con las personas. Por decir si es uno a muchos o uno a uno, dependiendo pues la interacción que tengan esos dos objetos. Muy bien, Jesús. A ver qué nos dice Andrés. Andrés, ¿qué nos puedes decir sobre qué son relaciones en bases de datos? Andrés no está por aquí. Vamos entonces con Cristian. Hola Cristian, ¿estás por ahí? Nada, no está Cristian. Joan está por ahí. Joan, ¿qué opinas tú de qué son las relaciones en bases de datos? Profe, son asociaciones que se hacen entre las tablas utilizando la regla de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. Muy bien. Bueno, ¿y para qué usamos esas relaciones? Y para unir entidades. ¿Quién habló que no le alcancé a escuchar? Luis, ¿me puedes repetir, Luis, que no te escuché muy bien? Sí. Básicamente la utilidad de las relaciones es unir dos entidades y relacionarlas entre sí para de pronto unificar o agrupar atributos, puede ser. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver el concepto de qué son las relaciones. Bien, entonces tenemos que las relaciones es una asociación entre entidades, ¿sí? Entre entidades. Bien, pueden ser entre diferentes entidades o entre ella misma. Te dirán, ah, pues entre ella misma. Ahora más adelante vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Es un vínculo. Miren que es un vínculo que nos permite definir una dependencia. Esa palabra es importante, dependencia, ¿sí? Miren, ¿por qué se hacen relaciones, hombre? Porque una entidad puede tener una dependencia, ¿verdad?, de otra entidad. O viceversa, ¿ya? Entonces, es decir, que nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable, lo que nos decía Luis, que puedan compartir esos atributos. Por ejemplo, si tomamos la entidad de estudiante y la entidad libro, ¿verdad? Son dos entidades diferentes, ¿sí? Y libros, dentro del contexto de un colegio, lo podríamos ver entre estas, que existen estas relaciones, la cual llamaremos, por ejemplo, prestar. Un estudiante puede prestar un libro, ¿verdad? Entonces, si un estudiante necesita un libro del colegio, el estudiante puede prestar ese libro. Y si fuera viceversa, por ejemplo, un libro, ¿verdad? Un libro puede ser prestado por un estudiante o también puede ser prestado por muchos estudiantes dependiendo el tipo de relación que nosotros definamos para esas entidades. Bien, entonces, como vemos que existen
o pueden existir varios tipos de relaciones. Tenemos la primera, que es reflexiva, ¿sí? Una relación reflexiva. ¿Qué significa eso? Bueno, esta relación reflexiva, ¿verdad?, se da cuando una entidad se relaciona consigo misma. Ajá, y profe, ¿cómo así que una entidad se relaciona consigo misma? Por ejemplo, la entidad persona, ¿verdad? Puede existir que una persona es hijo y esa persona también es padre. Entonces, si existe esa relación, entonces se relaciona entre ella misma. O que la relación empleado, ¿verdad? Una relación que una entidad que se llame empleado, ¿sí?, tenga una relación con ella misma, porque ese empleado puede ser o trabajador o ese empleado es un jefe. Si el empleado es jefe, ¿verdad? Si el empleado es jefe, pero el empleado, además de ser jefe, también es empleado de la empresa. Entonces miren que hay una relación con ella misma. Bien, cuando es binaria, ¿sí?, esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre dos entidades. Ahí ahorita tenemos el ejemplo de persona y auto, las cuales pueden relacionarse a través de poseer. Una persona posee un auto. Muy bien. Y ahora viene, aquí vamos a bajar un poquito, las relaciones genarias. En este caso, es una misma relación, interviene más de dos entidades, ¿sí? Como por ejemplo, estas entidades, por ejemplo, el periodista, el artículo y el periódico. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí un periodista, pues, puede decir que un periodista escribe un artículo y ese periodista, pues, está trabajando en un periódico, ¿sí? O podemos decir, con la relación escribir, ¿verdad?, que ese periodista escribe un artículo y ese periodista escribe para un periódico. ¿Sí? Ya está más claro el ejemplo. Con la misma relación se pueden relacionar más de dos entidades. Entonces, vuelvo y repito, un periodista escribe un artículo y un periodista escribe para un periódico. Entonces miren que ahí, con la relación escribir, se pueden asociar tres entidades o más entidades. Ya por eso aquí depende de cuántas relaciones se puedan vincular, perdón, de cuántas entidades se puedan vincular con esa relación. Vamos a ver algunos ejemplos acá gráficos. Vamos a ver aquí. ¿Pasó? Bien. Por ejemplo, miren aquí que una persona, cuando es un área o reflexiva, se relaciona entre ella misma. Si una persona es hijo de, ¿verdad?, es hijo de esa misma persona. Entonces, yo soy hijo de mi padre, pero mi padre es una persona. Entonces, esa relación está aquí con ella misma. ¿Okay? Ahora, cuando es binaria, un alumno estudia una asignatura. Miren que aquí hay una relación entre dos, nada más, entre dos entidades. Y acá, miren que empleado pues realiza un proyecto y un empleado realiza ese proyecto para un departamento. Entonces ya aquí hay tres entidades que se vinculan con la misma relación. Acá hay otro ejemplo pues de otro autor que ya lo que hace es como dividir algunas de estas, pero en sí es el mismo concepto. Aquí lo que dice es binario, por ejemplo, cuando se dan entre las dos entidades, ¿verdad? Por ejemplo, curso, impartir en un aula, un curso se imparte en un aula, ¿sí? Y aquí dice pues que un curso, dice, se imparte en un aula, pero se imparte un día, en un cierto día. Entonces,
a quien vincula que esta relación es terciaria porque ya hay otra relación que se llama día que se relaciona con cursos y con aulas con la relación impartida, ¿sí? Definen que es reflexiva pues cuando se relaciona con ella misma y utilizan el mismo ejemplo de persona. Por ejemplo, esta persona es pareja de ¿quién? De otra persona. Entonces, por eso existe la relación entre ella misma. Y aquí, pues, dice que hay una relación que es doble cuando esa relación es viceversa. Por ejemplo, una localidad, ¿cierto?, pertenece a una provincia, pero esa provincia, o mejor dicho, la localidad es capital de una provincia, ¿sí? La localidad es capital de una provincia y esa provincia pertenece a una localidad. ¿Ok? Entonces, existen entre estas dos entidades dos relaciones, ¿sí? Una relación que viene de provincia a localidad y una relación que va de localidad a provincia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Súper bien. Ok, entonces vamos a seguir. Cuando tengan preguntas, por favor me interrumpan porque yo voy hablando solo, no me gusta hablar solo. Bien, seguimos con conceptos. Hasta el momento solamente estamos recordando, ¿no? Porque yo me imagino que todo esto ustedes lo tuvieron que haber trabajado en bases de datos básicos. Estos son como recorderis que quise hacer como para que cuando entráramos en materia pues lo tuvieran fresquecito, pero estos son conceptos que se debieron ver en bases de datos básicos, ¿sí? Entonces, otro concepto importante que debemos recordar es la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad. Entonces, la llamada también multiplicidad, o sea, que tantas veces se relacionan esas entidades. Ustedes ahorita hablaron lo mencionaron algunos de ustedes. Entonces, cuando hablamos de cardinalidad, indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relaciona con una instancia de una entidad B y viceversa. Esto puede ser normalmente, o sea, por lo general la mayoría de los autores lo clasifican en tres tipos. Hay otros autores que sacan otros o hacen como una disminución más, digamos, más concreta, pero lo que realmente o generalmente se manejan son estos tres tipos de relación. ¿Cuáles son? Hombre, el tipo de relación que es de 1 a 1, ¿sí? ¿Qué significa de 1 a 1? Bueno, que está cuando se daba cuando un registro, ¿verdad? Hablando de qué es un registro, es el conjunto de datos que se obtendrá en una fila. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Un registro es el conjunto de datos que se obtendrá en una fila dentro de la tabla de una base de datos, ¿sí? Entonces, para que eso, como para aclarar, ¿verdad? Entonces, cuando un registro o elemento de la unidad A se relaciona únicamente con un solo registro de la unidad B y viceversa, ¿sí? Entonces, 1 a 1, cuando un único registro de la unidad A se relaciona con un único registro de la unidad B y viceversa. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Podemos decir que la entidad profesor y la entidad cubículo, ¿sí? Entonces, con la relación asignar, ¿sí? Asignar. Entonces decimos que a un profesor se le asigna solo un cubículo y un cubículo se le asigna a un solo profesor, ¿sí? Ahí está claro el ejemplo. Entonces, cuando es de 1 a muchos, algunos otros autores también colocan de muchos a 1, pero eso en sí es lo mismo, ¿verdad? En sí es lo mismo. Entonces, se dice que es de 1 a muchos. Entonces, esta se da, ¿verdad? Cuando un registro, que ya ustedes saben que es un registro, dentro de la unidad A o de la entidad A, se relaciona
con, ¿verdad?, con 0 o varios registros de la unidad B. Aquí esto es importante, con 0 registros o varios registros de la unidad B. Y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un solo registro de la unidad A. De pronto suena como un trabalengua en estos momentos, pero más adelante ustedes van a poder tener claro eso. Los registros de la unidad A se relacionan con 0 o varios elementos de la unidad de la entidad B, pero los elementos de la entidad B se relacionan únicamente con un solo registro de la unidad A, ¿sí? O de la entidad A. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Disculpen, me voy a cerrar la puerta que va pasando un camión por aquí cerquita. Listo, disculpen ahí la interrupción. Bueno, entonces, tenemos entonces que la entidad, las siguientes entidades, ¿verdad? Ciudad y país, ¿sí? Con la relación pertenecer. Escuchen bien. Tenemos entonces las entidades y la relación. Entidades, ciudad y país. Y la relación pertenecer. ¿Estamos claros? Entonces, ahí vamos a ver que una ciudad, en este caso, podemos decir, ¿verdad?, que una ciudad pertenece a un país, ¿sí? Una ciudad pertenece a un país. Pero ese país puede tener muchas ciudades. O si ustedes lo quieren tomar viceversa, también, como ustedes lo quieran leer, ¿cierto? Ustedes pueden decir que a un país pertenecen muchas ciudades, pero que una ciudad pertenece a un país. Y ahí está la relación de unos a muchos y de muchos a uno. Por ejemplo, en Colombia, pues Colombia es un solo país, ¿verdad? Y tiene muchas ciudades. Sin embargo, la ciudad Medellín es una sola ciudad que pertenece a un único país que se llama Colombia, ¿cierto? Entonces, ahí estamos dando cumplimiento a las reglas de uno a muchos. Ahora, cuando es de muchos a muchos, quiere decir, en este caso, que uno o más elementos de la unidad, de la entidad A se pueden relacionar con uno o muchos elementos de la entidad B y viceversa, ¿cierto? Sin embargo, lo normal, y según las más adelante en la fase 2, vamos a ver las normas o las reglas de normalización o las normas formales. Cuando se nos presentan este tipo de relaciones de N a M, se debe romper esa relación con una entidad intermedia, ¿sí? Porque aquí lo que va a pasar es que si usted deja esa relación de muchos a muchos, va a tener duplicidad o redundancia de datos, ¿verdad? Entonces puede decir estudiantes y libros. Entonces en este caso, un estudiante puede prestar muchos libros y un libro puede ser prestado por muchos estudiantes. Entonces miren que ahí hay una relación de muchos a muchos. Claro, con esto, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Miren que aquí cómo se representan para el diagrama entidad-relación, el MER que nosotros llamamos 1.1, que significa de 1 a 1, ¿verdad? Gráficamente también se representa con este rombo así. Cuando también es de 1 a muchos, la representación, y de muchos a muchos se representan de esta forma. Ahora,
Hay, según los modelos y los diferentes autores, ¿verdad? Como está Peter Chen, que inicialmente pues conocemos su modelo clásico. Él tiene una entidad que se llama alumno. Esa entidad alumno tiene sus atributos, ¿verdad? Existe una relación que se llama asistir, en este caso para unirse con o tener una dependencia con curso, y dice que la relación es de 1 a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un alumno puede asistir a muchos cursos y un curso pues, puede ser asistido por muchos estudiantes. Entonces ahí se da una relación de asistir. Y en el modelo moderno pues ya se mantiene casi la misma relación, pero miren que aquí cambia ya la forma de presentar los atributos. Ya se meten en unos cuadritos y se colocan aquí ya, digamos, los atributos de cada entidad. Acá lo hacían con unas pequeñas óvalos, acá ya están dentro de unos cuadritos para hacer como las entidades más visibles, ¿no? O más prácticas al momento de leer los atributos. Muy bien, ahora sí vamos a ver entonces en qué consiste nuestra fase 1. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es analizar este proyecto. Antes de entrar aquí, chicos, necesito saber si hay preguntas con los conceptos vistos, si ya tenían claros estos conceptos, si alguien todavía tiene alguna duda con relación a esto, o se confunden con los diferentes conceptos. Una pregunta. ¿Sí? Sí, sobre el último tema que habló de la presentación de los modelos clásicos, cuando uno presenta los atributos y las entidades. En muchos programas modernos, como el caso de hacerlo directamente sobre Oracle o hacerlo sobre un diseñador de bases de datos relacionales, muestran de una vez, cuando uno construye la entidad, el nombre del atributo, y de una vez están ya las relaciones. O sea, si uno arranca haciendo todo de una vez, hay algún inconveniente y no hacerlo tipo diagrama, sino ya casi como que la entidad en el cuadrado y con flechas haciendo las relaciones. Ok, Luis, gracias por esa pregunta muy pertinente. Quiero aclarar algo. En esta fase estamos en la parte de análisis. En la parte de análisis se hace el diagrama entidad-relación, que es como ya el entregable de toda la parte de análisis. Esa parte, cuando usted hace esa primera parte de análisis, el diagrama, como usted lo puede ver, es sencillo. Las entidades con sus atributos y las relaciones, ¿sí? Ahora, cuando ya usted lo lleva a ese nivel que me acaba de indicar, estamos hablando ya del diagrama relacional, ¿sí? Que es cuando ya usted debió aplicar, ¿cierto?, todas las formas normales y ya tiene todas las relaciones de esas entidades. Entonces, ya ese se convierte en el entregable de la parte de diseño, ¿sí? Todo el diseño que ya usted hace, cuando usted diseña ya todo lo que es la base de datos, ya el resultado debe ser el diagrama relacional. En esta primera fase vamos a hacer el diagrama entidad-relación, que es solamente donde tenemos las entidades y las posibles relaciones. Aquí todavía no vamos a hablar de llaves primarias, llaves secundarias o foráneas, como las quieran denominar. En el diagrama relacional ya sí tienen que estar incluidas todos los atributos, incluyendo las diferentes relaciones y las diferentes llaves que conectan esas relaciones. ¿De acuerdo, Luis? ¿Respondo tu pregunta? Sí, perfecto, sí. Sí, la verdad era como que uno concibe todo el tiempo y de una vez como que avanza, pero entiendo lo de la actividad. Muchas gracias.
Sí, lo que pasa es que nosotros muchas veces, o por estas, no sé si nuevas prácticas, lo que hacemos es ir como directo a hacer las cosas en la herramienta, en la aplicación, y no nos tomamos el tiempo de hacer el análisis de las situaciones y de los proyectos. Por eso es que muchas veces toca, cuando ya estamos avanzados en un proyecto, retroceder, y eso a veces denota más tiempo del que tenemos pues proyectado, por de pronto no tener primero un análisis y una planeación de lo que se quiere hacer inicialmente. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Como les mencionaba, tenemos el proyecto. Este proyecto, pues, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que yo les dije, analizar los requerimientos del proyecto. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, la Universidad Nacional Alta Distancia, UNAD, solicita crear una base de datos relacional para un sistema integrado de gestión de B-Learning. Yo creo que ustedes, pues, en ciertos momentos participaron en los B-Learning de los cursos. El proceso de B-Learning inicia con la planeación, continúa con la programación y finalmente con la ejecución de cada una de las sesiones programadas. Así finalmente se cierra con el registro de la asistencia y la evaluación de cada una de esas sesiones. Y además de eso, el docente debe entregar un informe, ¿sí? Bien, para el desarrollo de la base de datos es vital tener en cuenta los diferentes roles. Miren que aquí les tiré un machete, porque le estoy resaltando en verde los que considero yo que pueden ser, no sé si no estoy seguro, que pueden ser entidades. Entonces, diferentes roles, ¿verdad?, que intervienen en el proceso, entre los cuales se puede encontrar estudiantes, docentes y administrativos. Entonces, ¿por qué yo no coloco una entidad estudiante, una entidad docente, una entidad administrativa? Porque esas tres que tengo ahí tienen características comunes de personas. Entonces, por eso miren que entre paréntesis le resalto la entidad persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un docente tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un sexo. Un estudiante igualmente. Un administrativo igualmente. ¿Sí? Si alguno me dice, no, profe, yo quiero tener una entidad estudiante, una entidad docente, una entidad, probablemente es válido, ¿sí? Pero si vamos a optimizar y por buenas prácticas, se recomienda pues tener una entidad que se llame personas, y a esas personas sí van a tener una relación con la entidad rol. Y ya entonces el rol sí puede ser estudiante, docente, administrativo, y si es posible, si se crea más adelante otro rol, pues se puede asignar otro rol a esa persona. Dice, los B-Learning aplican únicamente para cursos de primera matrícula. Entonces, ¿cuáles son esos cursos de primera matrícula? Los que están en el primer semestre y segundo semestre. ¿Sí? Un B-Learning puede tener varias sesiones. ¿Sí? Cuando hablo de varias sesiones, máximo puede tener 3 sesiones, mínimo 2 sesiones. ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué número de sesiones tiene un curso? Por el número de unidades que tiene ese curso. Si un curso tiene 3 unidades, son 3 sesiones. Si tiene 2 unidades, son 2 sesiones. ¿Ok? Las sesiones deben ser programadas dentro de un periodo académico. ¿Cuáles son los periodos académicos? Bueno, creo que aquí esto hay que corregirlo, porque para este año solamente tenemos 16.1, 16.2, 8.3, 16.4 y 16.5, ¿sí? 16.5 para este año. Entonces, para todos estos periodos se debe tener en cuenta la fecha de inicio y la fecha de cierre. Todos estos son, miren, vayan teniendo en cuenta esto, todos estos son fecha de inicio y fecha de cierre para un periodo que vendría siendo, probablemente, esos serían los atributos, ¿verdad? Miren que ahí les voy pasando macheticos ya.
Asimismo, las sesiones son desarrolladas por un docente que es asignado en cada centro según su perfil profesional. Es de aclarar que la UNAD tiene varias zonas. Por ejemplo, la zona Caribe, la zona Centro-Sur, la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, ¿sí? Todas esas zonas las deben de tener en cuenta. Y las zonas se conforman por centros, ¿verdad? Por ejemplo, una zona puede tener varios centros. Entonces, los estudiantes reciben unos puntos de bonificación por la asistencia a cada sesión de e-learning. La sumatoria total de los puntos acumulados no debe ser superior a los 50 puntos. Es decir, si un curso tiene 2 unidades académicas, se le programan 2 sesiones de e-learning y por cada sesión asignada, sí, puede recibir 25 puntos de 50. Ahora bien, si el curso tiene 3 unidades, cada sesión puede tener 15, 30 y la última puede tener 20 puntos para 50 puntos. ¿Ok? La base de datos debe tener la capacidad de almacenar la información personal de los estudiantes matriculados por escuelas y programa, al igual que la relación de los cursos matriculados en el periodo académico vigente, la programación de las sesiones por curso, los docentes responsables y el registro de asistencia. Se espera que la base de datos se puedan hacer consultas de los estudiantes que se encuentran matriculados en los cursos, los que se inscribieron y los que asistieron en cada una de las sesiones programadas, además del número de sesiones programadas comparadas con las sesiones realizadas. Son consultas que se deben proyectar para hacer en la base de datos. Bueno, ese es el proyecto que ustedes tienen que analizar muy bien para crear sus entidades y poder llevar también esas entidades a unas relaciones y también identificar sus atributos. Ahí les he resaltado algunas de las posibles entidades, pues ustedes pueden encontrar más. Algunos no estarán de acuerdo con algunas de las que he propuesto, pero entonces para eso ustedes tienen que hacer su análisis. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Ok. No, señor. Vamos a continuar. Bien, entonces ya sabemos que es una entidad. En la guía de actividades les voy a pedir que hagan primeramente un cuadrito como este, donde ustedes tienen que, primero, definir cada una de las entidades. Por ejemplo, persona, que ya la tienen allá, algunos pues zona, otros centro, ¿verdad? Entonces, todas esas ustedes tienen que identificarlas aquí, en este primer cuadrito. Luego tienen que justificar, ¿verdad? Justificar. ¿Y qué es la justificación? Es la explicación de la existencia en el mundo del problema. O sea, ¿por qué esa entidad debe estar en la base de datos? ¿Sí? Por ejemplo, este es importante porque es el objeto del área de tener los datos, valores para los datos del empleado o los datos de los estudiantes, o bueno, ustedes justifican eso. ¿Sí? Ahora, ejemplos de instancia. Entonces, ¿cuál es una instancia o ejemplares de personas? Aquí lo tienen, son los nombres de las posibles personas que puede almacenar esa entidad. Mariano Romero, Daniel Prada, Diana Cardona, Sandra, bueno, todos los posibles nombres. Ahí ustedes tienen que poner algunos ejemplos, tienen que colocarlos toditos, porque imagínense, nosotros somos, entre docentes y estudiantes, somos 110, ¿qué? 180.000 personas que hay en la UNAD en estos momentos. Ahora, la extensión es más o menos proyectar cuántos registros
puede llegar a almacenar esta entidad persona, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención? Pues esa persona hace un trabajo en proceso por remuneración, o si es una persona estudiante, hace un proceso de estudio para adquirir un título. Entonces, ¿cuál es la intención de las instancias de esta entidad? Ese es el primer cuadrito que ustedes tienen que llenar con todas las entidades. Con todas las entidades. Bien, ahora, para cada una de esas entidades, ustedes tienen que llenar este otro cuadro o esta otra tabla que les he colocado en el formato, ¿verdad? En la plantilla. Sí, por ejemplo, yo tengo ya aquí mi primera entidad, que es empleado o es persona. No sé cómo le irán a colocar ustedes. En este caso vamos a hacer que empleado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los atributos de empleado? Pues yo digo que tiene un ID, un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido, un segundo apellido, una fecha de ingreso, una fecha de nacimiento, un estado civil, un salario, ¿verdad? Tiene un correo, tiene un sexo, un teléfono, ¿sí? Aquí tengo que definir el atributo único. Bueno, aquí tengo que quitarlo porque tenemos que identificar cuál es el atributo único que va a representar esta entidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, el único atributo que no se va a repetir es el ID empleado. El nombre de dominio, ¿sí? O sea, son todos los posibles valores que puede registrarse en este atributo. Por ejemplo, en ID empleado, el dominio son todos los ID de empleados que tiene la entidad. En nombre, pues todos los posibles primer nombre que tienen los empleados de esta empresa. Entonces, todos estos son los dominios. Por ejemplo, estado civil. ¿Cuáles son los dominios? Pues todos los estados civiles que puede tener una persona, ¿ya? Entonces, normalmente, los dominios, pues, es el rango de valores que puede tomar ese atributo. Importante, el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato puede ser texto, numérico, fecha. Entonces, ustedes van a definir si, en este caso, si es numérico, si es texto, si es fecha, lo definen aquí. El tamaño, ¿sí? ¿Qué longitud puede tener este ID? Usted dice, no, vamos a hacer que por la cédula, una cédula puede tener 10 caracteres, entonces usted coloca 10, ¿cierto? El primer nombre puede tener, digamos, no conozco un primer nombre que tenga 50 letras o de pronto 30 letras, hasta puede ser mucho. Ustedes definen 20. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros estamos aquí definiendo la longitud, lo que estamos haciendo es reservar espacios de memoria. Entre menos, digamos, espacios de memoria que yo reserve, puede que esté haciendo que mi base de datos sea más ligera. Pero también puedo pecar. Hay que tal que exista un nombre tan largo que sea de 30 caracteres. Entonces, cuando sobrepase esos caracteres, ese nombre va a quedar mucho. Posiblemente. Pero de eso se trata todo el análisis que ustedes van a hacer para cada uno de esos atributos. Ahora, ¿ese atributo es obligatorio, sí o no? ¿Qué significa que es obligatorio? Que debe tener un registro, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona, hay personas que no tienen un segundo nombre, entonces ese campo o ese atributo o ese valor de ese atributo no es obligatorio, ¿sí? Pero si es obligatorio que tenga un ID y si es obligatorio que tenga un primer nombre, pues yo no conozco a una persona que no tenga su primer nombre, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, la cardinalidad, ¿cuántas veces puede estar repetido, ¿sí? O puede estar ese ID o ese nombre en la base de datos, pues ya ustedes lo definen. En este caso, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que una persona, ¿sí? Una persona puede tener nada más que un solo primer nombre, no puede tener dos primeros nombres.
pues al menos que yo lo conozca en Colombia, ¿cierto? Y tiene solamente, digamos, una sola fecha de nacimiento, pues no conozco una persona que haya nacido 2 veces. Ahora, pero sí puede tener 2 correos, sí puede tener muchos teléfonos, entonces aquí sí aplica que la cardinalidad es muchos. Entonces es importante que esto lo defina, ¿cierto? Una persona puede tener más de un correo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 correos, ¿sí? Entonces ya aquí puede decir que puede tener muchos correos esta persona. Ahora, las restricciones adicionales, lista de valores, ¿sí? Miren que tengo 3 restricciones adicionales. Lista de valores. Perdón, tutor. ¿Perdón? Sí, una pregunta. Adelante. Sí, es que cuando hablo de la cardinalidad, por ejemplo, el caso suyo, el de correos, digamos que uno tiene 2, 3, 5 correos, pero uno podía colocarle, digamos, crear otra entidad llamada correos, colocarle el número de la cédula, simplemente, o un código de un ID y relacionarla a esa otra tabla. Entonces, en ese caso, el correo podría ser simplemente único, es decir, la cardinalidad sería 1, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Sí, pero eso se hace después que ya usted se dio cuenta que esta persona puede tener más de un correo, ¿cierto? Dice, esta persona puede tener más de un correo, entonces, como yo sé que iba a haber una redundancia de datos, yo tengo que aplicar mis técnicas de normalización o mis formas normales, y entonces ahí comienzo a defragmentar, digamos, todos estos atributos que son muchos. ¿Por qué? Porque ya estos atributos que son muchos me van a dar redundancia de datos en esta entidad. Entonces yo tengo que comenzar a crear nuevas entidades asociadas o derivadas de esta entidad principal. Muy bien, gracias por tu aporte. Claro que sí. Tutor, disculpe una pregunta antes de continuar. Sí, adelante. El identificador único, el que usted señala como UID, hace referencia, si lo entiendo bien, es algo que solo está una vez o que no se puede repetir. Sí, correcto. Pero, por ejemplo, el teléfono, pues también, ¿no? No, es que aquí me quedó una X, pero esta no se me quedó aquí. Ah, era la de abajo. Sí. Ah. Bueno. Sí. O sea, aquí únicamente es empleado, ¿viste? Sino que aquí se me quedó una X, pero esa no va. Bueno. Pero ¿Listo? pueden haber varios, o sea, en la base de datos pueden haber varios que tengan un identificador único, por ejemplo, la cédula o algo así, ¿cierto? Sí, hay entidades que pueden tener dos identificadores únicos. Sí, pero normalmente se busca que exista solamente un identificador único. ¿Ya? Pero cuando de pronto es una entidad intermedia que tú necesitas asociarla, entonces puedes utilizar 2 atributos únicos que dependen de las 2 entidades que la asocian. Listo, muchas gracias. Ok, entonces mira, en este aspecto de restricciones adicionales vamos a tener en cuenta la lista de valores, rango de valores y restricción de control. Cuando hablamos de lista de valores, por ejemplo, quiere decir que nosotros ya le vamos a decir ese campo cuáles son esos posibles valores que va a tomar. En este caso tú podrías escribir, bueno, aquí coloqué yo las iniciales, pero usted podría colocar casado, soltero, unión libre, viudo, separado, ¿verdad? Entonces, solamente en este, digamos, registro o atributo, usted va a poder nada más seleccionar este rango de opciones, no va a poder coger otra que sea diferente a esta lista de valores que ya usted le va a dar a la base de datos, ¿verdad? Cuando es un rango de valores, yo tengo que decir, bueno, o aquí podemos hablar de intervalos. Por ejemplo, en salario, yo sé que en la empresa el salario mínimo, pues no puede haber una persona que se gane menos del salario mínimo, entonces yo coloco 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Y también puedo decir que el salario máximo en la empresa es de 15 millones de pesos. O sea, ¿con qué lo hago? Con el objetivo de evitar de pronto que por error una persona, en vez de digitar 15 millones,
digite 150 millones, ¿sí? O que en caso mínimo, en vez de digitar 1 millón, digite 100.000 pesos. Entonces, se puede utilizar esos rangos de valores, ¿sí? Para que se maneje el rango de valores. O sea, puede utilizar, en este caso, cualquier valor que esté como el ejemplo, ¿verdad? ¿Entre qué? Aquí son 3 millones y 15 millones. No me puedo salir de ese rango. Por eso se utiliza rango de valores. Cuando es una restricción de control, por ejemplo, en la fecha de ingreso con la fecha de pronto de nacimiento. O sea, una persona no puede tener la fecha de ingreso, ¿verdad? O no puede, no puede tener la fecha de ingreso menor a la fecha de nacimiento, porque eso es un error. O por decirlo así, más práctico, una persona no puede tener la fecha de ingreso superior a la fecha de salida de la empresa, porque hay una contradicción, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan las restricciones de control, pero no aplican a todos los campos, aplican a algunos campos que yo quiero hacer o que cumplen para esas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, está claro. Sí, señor. Bien, entonces la otra matriz que quiero que hagan aquí sencillito es que ustedes en la columna horizontal van a colocar todas las entidades y asimismo todas esas entidades las van a colocar en la primera columna vertical, la primera fila y la primera columna, ¿sí? Entonces yo empiezo. Si es una relación, ¿cómo sería una relación que se relaciona con ella misma? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo se llaman? Van a perder el examen. Las relaciones que se relacionan con ella misma. La reflexiva. Correcto, muy bien. Tienes un punto a favor. Ahora miro quién fue. Listo, si es reflexiva, entonces yo digo, esta es una relación que se puede relacionar con ella misma, entonces le coloco que esa es mi primera relación. Ahora, empleado se relaciona con departamento, sí, tengo una otra relación. Empleado se puede relacionar con cargo, sí. Empleado se puede relacionar con ciudad. Podría decir que sí, porque un empleado puede vivir en una ciudad, ¿verdad? Entonces yo podría decir que es la R5. Si te dicen que no, pues no existe una relación entre ellos, no la colocan, ¿cierto? Empleado se relaciona con correo, en este caso, porque ya yo allá hice el tema de, apliqué, por ejemplo, qué sé yo, lo que me dijeron ahorita, no sé si fue Jesús, que él dividió la entidad correo, entonces acá correo se relaciona con empleado, teléfono también se relaciona con empleado, ¿verdad? Entonces voy creando mis relaciones, pero aquí solamente voy a identificarlas, para identificar qué relación se relaciona con otra entidad. Perdón, qué entidad se relaciona con otra entidad. Por eso aquí coloco las diferentes entidades tanto en la fila como en la columna, ¿cierto? Miren que aquí simplemente voy a obtener cuántas relaciones voy a tener en mi base de datos. ¿Sí? Esta es la matriz de relaciones. Ahora, ¿qué viene? Después que yo identifique cuántas relaciones tengo, entonces ahora sí viene un trabajo más importante. ¿Ok? Si yo tengo la primera relación, bueno, aquí voy a trabajar con la primera relación, digamos R1, ¿verdad? Yo dije que allá, R1 o R2, no me acuerdo. La R2, ¿cierto? Empleado con departamento. Empleado con departamento. Vamos a trabajar aquí, que aquí me confundí, no la coloqué bien, pero bueno. Empleado con departamento. Aquí tengo las dos entidades, empleado y departamento. Entonces, miren que tengo que llenar otro cuadrito, ¿verdad? Para hacer toda la parte de análisis. Entonces, aquí voy a colocar entidad 1, ¿sí? ¿Cuál es el rol de esa entidad? O en este caso, ¿cuál es la relación? ¿Sí? Entonces, y acá voy a colocar la entidad 2. Entidad 1, entidad 2. ¿Por qué aquí la repito? Porque recuerden que las entidades vienen o las relaciones van en ambas direcciones, o viceversa, como lo que nosotros decíamos, viceversa.
Entonces aquí tengo que hacerlo viceversa. Bien, entonces, entidad 1, entidad 2. En este caso, un empleado, ¿verdad?, trabaja en un departamento. Un empleado trabaja en un departamento. ¿Sí? Ahora, tengo que hacerme una pregunta de opcionalidad. Recuerden que allá ya la habíamos visto, si es obligatorio sí o no. ¿Ok? ¿Cómo me la hago? Digo, un empleado está obligado a trabajar en un departamento. Ustedes pueden decir que sí o decir que no, de acuerdo pues a la relación que estén analizando. ¿Sí? Te colocan la respuesta aquí, sí o no. Ahora, deben de hacer la pregunta para la cardinalidad. ¿Sí? Un empleado, ¿en cuántos departamentos trabaja? Ustedes dirán, no, un empleado solamente puede trabajar en un departamento. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí uno, ¿ok? Un departamento. Ahora viene la pregunta. ¿La relación es transferible, sí o no? Cuando hablamos de relaciones transferibles, ¿verdad? En este caso, yo puedo decir, un empleado puede trabajar en un departamento, digamos en el departamento de contabilidad, sí, pero si más adelante, ese empleado también puede trabajar en un departamento de, qué sé yo, ya no está trabajando en contabilidad, él está trabajando ahora en sistemas. Entonces miren que ya está ahorita en otro departamento. Entonces ya se convierte en una relación transferible. Transferible. Muy bien. El grado. Entonces ya aquí el grado, yo digo si es de uno a muchos o de uno a uno o de muchos a uno. ¿Cómo lo defino? Porque miren, aquí me lo da. Aquí tengo, miren que aquí yo dije, es uno solo. Un empleado puede trabajar en un departamento, ¿sí? Pero si analizo la otra, o sea, a viceversa, si analizo en viceversa, cuando venga aquí la pregunta, yo digo, miren que acá voy a hacer ahorita lo contrario, voy a mirarlo de departamento hacia empleado. Entonces, un departamento ocupa, ¿cierto? ¿A quién? A un empleado, ¿sí? Un departamento ocupa empleados. Entonces, la pregunta de obligatoriedad. ¿Un departamento está obligado a ocupar empleados? Pues si existe un departamento en la empresa que no esté obligado a tener empleados, puede ser o no puede ser. Ustedes lo definen, ¿sí? Si es innecesario, pero entonces, ¿para qué existe un departamento que no tiene empleados? Podría decir yo, no, el departamento no está obligado o si está obligado a tener empleados. Ya eso va en el análisis que cada uno haga, de acuerdo a la relación que se dé entre las entidades. ¿Sí? Ahora dejo la pregunta para la cardinalidad. Un departamento, ¿cuántos empleados ocupa? Entonces, en un departamento pueden haber muchos empleados. ¿Sí? Entonces, si ya yo tengo estos dos, yo puedo decir que esto es una relación de uno a mucho, que se puede definir así de 1 a m o de 1 2 puntos m. Cualquiera de las dos representaciones está bien. ¿Sí? Así, o expresiones, pues estos son expresiones. ¿Sí? Normalmente se maneja esta nomenclatura, es entendible, pero también se puede manejar esta, de 1 a muchos. O acá, como está acá, de 1 a muchos, con la palabra completa. Eso es entendible, pero si ustedes quieren manejar la nomenclatura de 1, 2 puntos m, también es válido. Listo. Entonces, la otra pregunta, ayuda a identificar entidades participantes. ¿Sí? O sea, que, por ejemplo, las dos entidades participantes se identifican plenamente. Pues lógicamente que sí, porque se puede identificar plenamente o como una entidad base e empleado y una entidad departamento. ¿Ok? Entonces, este punto es importante que lo coloquen aquí como parte del análisis
Y si tienen alguna observación sobre las restricciones o atributos, pues la pueden aclarar aquí. Por ejemplo, esta relación modela un hecho importante que sucede en el proceso que estamos analizando, y es que los empleados trabajan en los departamentos de la organización y que los departamentos de la compañía ocupan empleados, o que los departamentos de la compañía trabajan empleados. Entonces, aquí es una justificación que ustedes hacen o alguna observación referente al análisis que están haciendo. ¿Para qué esto? Porque esto le va a ayudar al diseñador más adelante a comprender mejor todo el análisis de las relaciones que ustedes están describiendo. Bien. Finalmente, van a colocar las imágenes de la participación de ustedes en el foro, ¿sí? Mínimo 4 imágenes donde se vea que ustedes hicieron trazabilidad y en el desarrollo de la actividad. ¿Preguntas hasta este momento sobre la guía o sobre la temática? Chicos, aprovechen porque ya se nos está acabando el tiempo. No, mentira, yo no sé qué hora es, ya creo que me emocioné demasiado. No, de mi parte no. Profe, ¿me puede explicar eso de uno a muchos? Es que ahí me quedó como la duda. La matriz de la última matriz que vimos. Sí, señor. A ver. En esta. Sí, señor. Este punto es el grado, o sea, el grado ¿de dónde lo deduces? De aquí. Mira que aquí, si aquí hubiera una M, ¿cómo tendría que poner acá el grado? Muchos a muchos, ¿verdad? De muchos a muchos también existe, o sea, está de muchos a muchos o de uno a muchos. Sí, exacto. Pero recuerda que la observación que le dice es que si ustedes encuentran una relación de muchos a muchos, traten de romper esa relación con una relación intermedia. ¿Sí? Por ejemplo, si solamente aquí, como estamos analizando la R1, ¿sí? La R1, si yo dijera que un departamento nada más ocupa un empleado y un empleado es ocupado por un departamento, ¿qué iría aquí entonces? Iría un 1. Y acá sería la relación de ¿qué? De 1 a 1. Aquí pues les coloqué esto, este es el mismo cuadro, solamente que para que ustedes notaran que pueden hacer la expresión de, así como está aquí, de 1 a 1 o 1, 2.1, ¿sí? Pero es una sola. Esto te pueden borrar, usar para que se dieran cuenta que pueden utilizar la nomenclatura. Listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé qué opinión tienen, si les fue claro la información, comprendido. Tutor, una pregunta del enlace de este video, ¿cuándo está disponible? Mañana lo comparto. En este momento voy a proceder a detener la grabación.